Mm, Hace unos, no sé, 4 años atrás, quizás un enero, estábamos nosotros aquí en Bogotá y bueno, sale el liderazgo, salen los hermanos a viajar, pasear. Por eso, como familia pastoral ya sabemos que fin de año, comienzo de año, no salimos de vacaciones porque se va todo el liderazgo, nosotros estamos con la responsabilidad del trabajo de la iglesia. Y en medio de una semana estábamos hablando con la familia, ¿qué hacíamos? ¿Qué podíamos hacer en esos días? Y se nos vino una idea y fue pensar, ¿qué hace un turista cuando llega a Bogotá? ¿Qué hace un turista? Y nos pusimos a mirar por internet algunas cosas y organizamos un programa turístico en Bogotá, en la ciudad donde vivimos. Y fue interesante, estuvimos en toda la Candelaria, fuimos a museos, a lugares espectaculares y de manera curiosa, uno a veces está aquí y no disfruta la ciudad como debería ser. Y se va uno a hacer turismo a otro lado y otra gente viene a hacer turismo donde está uno. Así que si usted no puede salir, haga turismo en Bogotá. Hay muchas cosas que conocer, es una ciudad bella, es una ciudad extraordinaria. Eso nos deja ver la belleza de nuestra ciudad en medio de nuestra cotidianidad. Y así yo veo que fue la experiencia del rey David cuando estaba en medio de cuidar las ovejas. Le dijeron, usted como es el menor, vaya a cuidar las ovejas. Para algunos podía ser aburrido. Usted no escucha gente diciendo, ay, qué vida tan harta, qué vida tan aburrida hoy esta ciudad, qué jartera. No, no habla así. Saquémosle el jugo, disfrutemos lo mejor. Y David lo mandaron a hacer un oficio que era para aquellos que estaban en desventaja quizás, y le dijeron, vaya, usted no sirve sino para cuidar ovejas, vaya a ver, cuide las ovejas. Pero David sacó el mejor provecho de cuidar las ovejas. Y de ahí es donde se inspira para escribir el salmo, más famoso de toda la Biblia, el Salmo 23. Y vamos a leerlo. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Le pido que usted tenga la Biblia porque lo vamos a estudiar para desarrollar un título, un encuentro con el buen pastor. ¿Un encuentro con quién? Un encuentro con el buen pastor. La palabra dice así en Salmo 23, Nueva Traducción Viviente. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. ¿Qué tenemos? Dígalo con fuerza, diga todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Alguien que diga amén a eso. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré para siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que cuando leemos este salmo, nos damos cuenta que David es el primero en ver a Dios en la figura del pastor. Entonces el hombre está ahí, se detiene, él fue pastor, supo lo que implicaba ese trabajo, cuál era la dedicación y encontró aplicaciones. Dijo, oiga, así como yo cuido las ovejas, Dios me cuida a mí. Y así como yo veo las ovejas, yo también soy una oveja. Y es donde se inspira para escribir este lindo salmo de 6 versículos, pero que es tan famoso. Vamos a ver que entre los salmos 23,
que es uno de los más conocidos y apreciados, cuando hacemos el estudio de este salmo, hay una relación directa con el salmo anterior y el salmo posterior. Por ejemplo, el Salmo 22, esto para que usted lo tenga en sus notas y vea el estudio interesante, la palabra hay que estudiarla. Cuando usted escucha una predicación aquí en la internet y donde sea, le hago este paréntesis, dése cuenta que la enseñanza brote de la Biblia. Si la enseñanza no brota de la Biblia, no es una enseñanza bíblica. Usted puede escuchar un mensaje de motivación, de pronto a alguien se le ocurrió decir algo, lo quiere motivar a usted, pero si no sale de la Biblia, no es alimento sólido. No es la palabra que necesitamos. Por eso usted se dará cuenta que siempre predicamos la palabra. Amén. Entonces, cerrando el paréntesis, en el Salmo 22 podemos ver al buen pastor que su vida da por las ovejas. Es un salmo sacrificial que habla también del sufrimiento de Cristo. ¿Cómo serían los sufrimientos de Cristo? Y a partir de ahí vemos cómo la muerte es vencida, que se le llama el aguijón, y no tiene más poder para dañar a los hijos de Dios. De eso se encarga el Salmo 22. Habla del sacrificio. En el Salmo 24 se nos describe las glorias que vendrán tras estos sufrimientos. Por eso dice el Salmo frases como estas: alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. 24:9. Entonces, en medio de estos dos salmos, del sufrimiento y de la gloria, está perfectamente allí ubicado el Salmo 23, que nos habla de las experiencias del cristiano desde el día que llegó a ser beneficiario del supremo sacrificio de Cristo hasta el momento cuando participará de la gloria de Él. Así que todos aquellos que anhelamos ser bendecidos por Dios, y ni siquiera pregunto quién anhela ser bendecido por Dios, porque el hecho que usted está aquí, que usted esté recibiendo esta enseñanza, es porque usted anhela ser bendecido por Dios. Decimos amén. Yo estoy aterrado de ver los milagros, de las cosas que Dios quiere hacer con aquellos que le aman. Esta semana escuché un testimonio de una provisión rara, extraordinaria, que si se la cuento usted no me la va a creer. Pero cómo Dios puede proveer, cómo Dios puede extender su mano para proveer y cuidar de sus hijos cuando se le ama y se le valora al Señor de todo corazón. Amén. Ese es Dios. Dios quiere mostrarnos su gloria. Por eso todos aquellos que queremos ser bendecidos por Dios, debemos aprender a conocerle como nuestro pastor. Diga, nuestro pastor. ¿Qué fue lo que conmovió el corazón del rey David al conocer a Dios como su pastor? ¿Y cómo debemos comprenderlo nosotros hoy? Seguramente la figura del pastor hoy no sea tan clara porque no somos pastores, no estamos en el campo. No es nuestra costumbre, por eso tenemos que ir al contexto y ver algunas cosas importantes. Ya estamos en una ciudad de vehículos, de motos, bicicletas, pero no de caballos ni de ovejas. No es nuestro oficio, pero allí hay unas verdades eternas que vale la pena rescatar. Así que para poder aprender y tener ese encuentro con nuestro Señor como nuestro buen pastor, necesitamos comprender algunas cosas que el Salmo nos dice. Lo primero, reconocer su autoridad. Número 1, reconocer su autoridad. Nótese cómo el Salmo empieza de una manera clara. Hay una declaración, hay un reconocimiento, hay una verdad que no se puede alterar. El Señor es mi pastor. En la versión Reina Valera 60 dice: Jehová es mi pastor. Entra no pidiendo. Y se da cuenta que esto tiene coherencia con el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Toda relación con Dios, todo aquel que se quiera acercar a Él, todo aquel que quiera recibir sus beneficios, debe entrar por la puerta correcta. ¿Cuál es la puerta correcta? Reconocimiento de su autoridad. Reconocimiento de su señorío.
para acercarnos a Él debemos hacerlo. Entonces nos está diciendo que Él es el Señor. Y cuando habla el Señor, habla del Creador, el que es el Todopoderoso. Recordemos la palabra Jehová, el Eterno. Habla del eterno presente de Dios, de la autoridad máxima. Entonces es lo primero que hace el salmista. Reconoce la autoridad. Sabe que la oveja no objeta al pastor. La oveja no discute, la oveja no se rebeldiza. La oveja reconoce la autoridad de su pastor. Y por eso está diciendo que ese Señor, esa autoridad maravillosa, es el pastor. Y así como Él guiaba las ovejas, como Él las orientaba y ellas obedecían, dice, oiga, yo tengo que ser igual con el Señor. Yo no puedo ser una cabra montés que anda por las montañas haciendo lo que quiere, no quiere recibir órdenes de nadie. Yo tengo que ser como una oveja. Y de manera interesante, que algún día le voy a predicar sobre el zoológico de Dios. De manera interesante, la oveja es un animal torpe. De tal manera que la oveja no puede vivir sin su pastor. Una oveja sin pastor fácilmente se pierde. Usted y yo somos torpes. Es la sabiduría de Dios la que nos hace inteligentes. Así que si usted pretende salirse de la mano de Dios, pues ya sabe que es un torpe y que sin Él no somos nada. Por eso hay que reconocer su autoridad, porque el pastor es el que orienta a través de su voz. Es el que conduce. Es el que va a guiar precisamente a esa oveja. Entonces nosotros necesitamos del Señor como nuestro pastor. Todos los que estamos aquí hemos tenido, aún siendo cristianos, momentos de un bajón espiritual, de un pequeño desubique. Y nos damos cuenta qué torpes somos. Qué feo es cuando no escuchamos la voz de nuestro pastor. Y si alguien no se siente así es porque es una cabra. Pero sin el Señor no somos nada. Necesitamos escuchar la voz del pastor. Por eso en esa autoridad también Él se revela aquí como el maestro, como el que está guiando y está usando algunos elementos. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Mire cómo la vara era un garrote generalmente acabado, tenía como una bola en la punta. Y bueno, creo que ahí había una imagen, no sé si se puede colocar. Y estas se incrustaban y tenía como unas puntas también que se usaban para luchar contra las fieras. Por lo tanto, la vara tenía el propósito de defender las ovejas. Miren lo interesante. La vara que tenía el maestro era para defender las ovejas de toda fiera que se pudiera levantar. Y el cayado o báculo que tenía el pastor era usado como apoyo y también para guiar al rebaño, corregir las ovejas. Cuando una oveja se iba a salir con el cayado, era que la iba organizando nuevamente. Entonces mire cómo ambas cosas que usa el pastor inspiran, dan confianza y dan aliento, pero tenían como propósito precisamente mantener las ovejas dentro del rebaño, dar formación, dar estructura. Nosotros necesitamos permitir que el buen pastor nos dé estructura, nos dé formación. Y hay una analogía precisamente del trabajo que hace un herrero. Cuando nosotros vemos a un herrero que mete en el hierro a altas temperaturas hasta volverse rojo, y después él lo lleva al yunque y comienza a darle con el martillo. ¿Sabe para qué le pegan con el martillo? Número 1, para darle forma. Y número 2, para probar la tenacidad de ese metal. Si no da la medida, si se llega a quebrar, ¿sabe qué hacen con ese metal?
lo mandan al montón de chatarra. Yo creo que usted y yo, en la mano de Dios, vamos a dar la medida y no vamos a formar parte del montón de chatarra. Dios quiere darnos forma. Escúchenme, esa famosa frase, que Dios nos ama tal cual somos, pero se resiste en dejarnos así. Dios tiene que trabajar en nosotros. Tiene que trabajar en ese orgullo, en esa autosuficiencia, en ese mal genio, en esa quejadera, en esos malos hábitos, en esa carnalidad, en esa vulnerabilidad que nosotros tenemos. Dios necesita trabajar en nosotros. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que demos la medida. ¿Cómo podemos dar la medida? A través de la obediencia. ¿Cómo trabaja Dios? A través de diferentes circunstancias. Dios usa a mi esposa. Dios usa a un conductor que no es cristiano. Dios usa a alguien que me ofende. Dios usa algunas injusticias. Dios usa todo aquello que nos pasa durante la semana. Y debemos aprender a verlo como la escuela, el proceso que Dios permite en nosotros para darnos forma, para pulirnos, para que demos la medida y así seamos ovejas de su prado. ¿Decimos amén? Amén. ¿Qué le pasó a usted esta semana que no le gustó? ¿Qué es aquello que le saca el quiebre? ¿Qué es aquello que le indispone? Déjeme decirle que muchas de esas circunstancias no van a cambiar. El que tiene que cambiar es usted. ¿Me hice entender en eso? Somos nosotros los que tenemos que cambiar. Tal vez usted sale y maneja en esta ciudad y ve el tráfico tan pesado que está y empieza a renegar y qué ciudad tan terrible y hablar mal de todo mundo. De pronto no cambie el tráfico de la noche a la mañana. Pero usted va a ver la ciudad de manera diferente. Va a tener paz en el trancón. Va a tener tranquilidad en lo que pasó. Tal vez ese compañero en el trabajo va a seguir siendo igual de ofensivo, igual de altivo. Pero usted ya no lo va a ver con rencor, usted lo va a ver con amor. Usted va a manifestar el amor de Dios. ¿Me hice entender en eso? Tal vez usted está esperando que en la casa todo el mundo cambie para ser como usted quiere que sean. Pero todo va a cambiar cuando usted cambie. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Eso es tan igual como la gente, cuando la gente empieza a hablar de la iglesia. No, pero es que allá en la iglesia no sé qué es ese cuando. Cállese esa linda boca y trabaje para el Señor. Y verá que todo es diferente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y por lo general, el que critica es el que menos hace. Es el que menos produce, es el que menos aporta. Porque una persona que está ocupada en la productividad no tiene tiempo para la queja. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. Así que lo primero que tenemos que ver es reconocer su autoridad. La autoridad de ese buen pastor. Cuando nosotros reconocemos su autoridad, permitimos ser procesados por Él, ser tratados por Él. ¿Sabe que ahí es donde entonces empezamos a disfrutar de sus beneficios? Por eso dice, el Señor es mi pastor. ¿Y qué? Nada me faltará, todo lo tengo. Esa frase es espectacular. Y siempre he pensado que si nosotros lográramos vivir ese primer versículo del Salmo 23, lo logramos todo. Lo logramos todo. Reconocer el pastoreo de Dios y descansar que en Él lo tenemos todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ya, váyase para su casa feliz, viva eso. Medite solo en eso durante esta semana, que Él sea su pastor y descanse que en Él nada le va a faltar.
Si logramos vivir eso, estamos completos. ¿Por qué entonces la gente siente tanta necesidad? Ustedes ya conocen la historia o la enseñanza de Maslow, de la pirámide, donde está hablando de las necesidades básicas del ser humano. ¿Sabe por qué la gente siente que le falta tantas cosas? Porque a través de un medio consumista y agitado ha creado muchas necesidades que no son necesidades. Pastor, es que a mí me falta el iPhone 13. Y así sucesivamente. Le falta Gucci, le falta el iPhone 13, le falta Ferragamo, le faltan las marcas, le falta una cosa, le falta otra. Pero la Biblia dice: contentos con lo que tenéis ahora, porque os dije, no te dejaré ni te desampararé. Y una muestra que Dios ha dado todo lo que usted necesita es que hoy está aquí y usted está bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se hizo un estudio, no sé si usted lo sabía, y hay gente que quiere tener 30 pantalones, 40 camisetas, 60 chaquetas. Y dice que está comprobado que las personas, por más ropa que tengan, usarán máximo 7 mudas de ropa, 7 pintas. Y uno tiene por ahí un poco de cosas. Y le aseguro que más de uno tiene hasta ropa sin estrenar en casa. Tiene un poco de ollas y no cocina sino en 2. 5 vajillas guardadas y solo usa 3 pocillos. ¿Es verdad o no es verdad? Nosotros somos los que creamos unas necesidades que no son necesidades. Y valdría la pena decir aquí algo. Dios está dispuesto a suplir necesidades, no caprichos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios es una nota. Dios es bueno. Dios es fiel. Eso es como cuando uno ve, y lo he visto muchas veces, algunos chicos y algunas personas hasta grandes llegan a un restaurante y piden de todo y no se alcanzan a comer sino la mitad del plato. Es donde se dice que el ojo es más grande que la barriga. Dios suple todo lo que nosotros necesitamos. Por eso podemos reposar en su cuidado. Número 2, reposar en su cuidado. Le dije primero reconocer su autoridad. Número 2, reposar en su cuidado. Y mire rápidamente cómo nos habla de la provisión. Cuando se reconoce su señorío, se descansa en su cuidado. Yo creo que una vida saludable, escúcheme esto. Yo quiero que hable a su corazón. Una vida espiritual saludable es aquella que no está enfocada en las necesidades, sino en la relación con Dios. Hasta que el Hijo de Dios, hasta que el creyente logre el punto que no vive para suplir necesidades, sino para cumplir propósito. Y logre comprender que todo aquello que necesita viene por añadidura. A tal punto que se nos puede olvidar pedir por nuestras necesidades. Pero si la relación está bien, las necesidades serán suplidas. No sé si me hice entender en eso. Dios nos sorprende. Dios nos sorprende de manera especial. Dios va a abrir una puerta aquí, Dios va a abrir esto, Dios le va a dar a usted lo que necesita. Y sé que Dios tuvo detalles para con nosotros esta semana. Y lo va a tener este fin de año. El enfoque está en Dios. Mire cómo también al reposar en su cuidado nos da descanso. Dice que junto a esas aguas de reposo nos va a pastorear. Y en las tierras desérticas de Judea, el pastor sabía lo agotador que era para el rebaño andar kilómetros por zonas áridas, bajo ese sol candente. Pero mire cómo ese pastor sabía en dónde estaba el oasis. Esas aguas en medio del desierto. La oveja no lo podía hacer, pero el pastor sí. Y como la oveja escuchaba al pastor, como la oveja se dejaba guiar,
ella iba segura. Y tenía la confianza que ese pastor la llevaría a las mejores aguas y a los pastos verdes en medio del desierto. Dejémonos guiar por Dios. No trate de buscar los pastos usted solo ni las aguas, porque no las va a encontrar. ¿Sabe qué encontramos nosotros cuando lo buscamos en nuestras propias fuerzas? Fracaso, frustración. Pero cuando uno se deja guiar por Dios, el Señor lo lleva a uno a esas aguas cristalinas de reposo, esas aguas frescas y a esos pastos verdes y delicados. Solo Dios lo puede hacer. No es su habilidad, no es su apellido, no es su conocimiento, no es su imponencia. Es la mano del Señor que nos guía a esas aguas y a esos pastos de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Mire cómo da descanso, cómo da dirección. En Oriente, el pastor iba delante de las ovejas y lo hacía para poder marcar el camino. Entonces mire cómo ellas siguen al pastor. Y seguramente usted ha visto aquellas imágenes, ¿no? Un pastor va silbando, un pastor va haciendo un ruido y las ovejas lo van siguiendo porque escuchan a su pastor. Aunque no saben a dónde las va a llevar, ellas confían que los va a llevar al lugar correcto. Quien siga al pastor no se pierde en la vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? No nos vamos a perder en la vida. Vamos a tener la confianza que el Señor nos va a conducir. Y también la protección. Mire cómo aquí hay protección también, porque tenemos el reposar en su cuidado. Hay protección. Y aquí nos está hablando de cosas importantes. Por ejemplo, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y alguna vez explicábamos que el valle de la sombra de muerte aún era un lugar real geográfico. Dice que era un lugar donde aquí había una montaña, aquí había otra montaña, y los viajeros que tenían que ir hacia Jerusalén obligatoriamente tenían que pasar por ahí. Era tan estrecho que solo entraba el sol a mediodía. Y era un lugar selecto para los ladrones. Era la olla. Era donde se robaban no las bicicletas sino los camellos y todo lo que llevaban. Era donde le hacían la vuelta a la gente, porque tenían que pasar por ahí. Entonces los ladrones estaban, desafortunadamente esto de la inseguridad ha sido siempre. Y desde los alcaldes de esa época y los candidatos presidenciales hasta hoy han prometido que van a acabar con los ladrones y no han podido acabar con los ladrones. Y tenían que pasar por ahí. Y sabe que está diciendo, aunque yo tenga que pasar por los momentos o por los lugares más difíciles, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Yo quiero bendecirlo a usted para que cuando vaya por el valle de la sombra de muerte, el Señor le cuide. Yo clamo en el nombre de Jesucristo que semana a semana, mientras usted va al trabajo, vuelve, en el Transmilenio, el que va en una bicicleta, en una moto, en un vehículo particular, cuando usted va al cajero, cuando usted va al supermercado, pido la protección divina sobre este pueblo para que ninguna plaga toque su morada. En el nombre de Cristo Jesús, que la misma bendición de Dios lo haga invisible a los ladrones. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? Le voy a contar rápidamente dos testimonios. Por favor, páreme el reloj. Dos testimonios reales. Mire este testimonio. El pastor Satirio dos Santos, desarrollando su ministerio en Cúcuta, una zona exquisita para la guerrilla del ELN. Se convierte al Señor un guerrillero de influencia, de importancia. Y después de que se convierte, tiene un encuentro real, se demoviliza y se congrega. Y va una vez a hablar con el pastor. Y en medio del diálogo le dice, pastor, nosotros tuvimos muchos planes para secuestrarlo a usted, pero no podíamos porque usted siempre iba con una escolta de 8 guardaespaldas bien armados y altos, y cada vez que lo íbamos a secuestrar no podíamos. Y él se sorprendió y se conmovió su corazón porque nunca había tenido escolta. 8 ángeles quincones cuidando al pastor Satirio. ¿Usted cree que Dios lo puede hacer?
Dios lo puede hacer. Llegaron aquí a Asamblea de Dios hace unos años atrás unos misioneros de Finlandia para desarrollar algunos proyectos. Tenemos la Fundación Bondad y entre ellos llegó un hombre llamado Jano de Finlandia. Y bueno, ellos invirtieron en diferentes proyectos sociales de Asamblea de Dios y alguna vez tuvo que aquí en el norte de Bogotá ir a hacer una diligencia bancaria, sacar un dinero. Sacó el dinero, lo llevaba en un maletín y dice que cuando iba saliendo, ya había caminado un par de cuadras, lo siguieron unos hombres para robarlo. Y ese misionero, cuando se da cuenta, sale a correr. Y alcanzó a correr una distancia y después iba pasando por una calle como de un colegio, una institución donde había una pared, esas paredes que son toda la cuadra. Y dice que él va corriendo, la pared tiene un hueco y él se manda por el hueco de esa pared, se lanza al otro lado y sigue corriendo y se perdió de los ladrones. Y le dio gracias al Señor porque el Señor lo guardó. ¿Decimos amén? Amén. Al otro día tuvo que ir a hacer una diligencia por ese mismo sector. ¿Sabe cuál fue su sorpresa? La pared no tenía hueco. Y eso fue algunos años atrás, y cuando sucedió eso, nosotros estábamos compartiendo con él. ¿Usted cree que Dios lo puede hacer? Yo pido a Dios que lo guarde a usted de todo peligro en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que ahí está el Señor para guardarnos. Y mire cómo cuando ya habla en este texto, dice: aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Se da cuenta que de la tercera persona pasa a la primera persona en el Salmo? Tú estarás conmigo. Y ya el pastor no va adelante, va al lado de él para decirnos lo que el Señor Jesús dijo: he aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo proclamo la protección divina sobre este pueblo. Pero también dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Sabía usted que a las ovejas les aplicaban aceite en las orejas para que las moscas no se pararan, las picaran, dejaran los huevos ahí y se infectaran? Si no tenemos la unción de Dios, terminaremos infectados por el pecado. ¿Me hice entender en eso? Le estoy dando rápidamente las aplicaciones porque no me quisieron parar el reloj. Pero ¿cómo necesitamos tener la unción de Dios? Cuando no tenemos la unción de Dios, Satanás pone su huevo de pecado en nosotros. Y se desea el pecado. Pero yo pido que el Espíritu Santo hoy nos unja, nos llene de su gloria, para que ese pecado, para que esa maldad no halle cabida en nosotros. Y también tiene la aplicación porque era costumbre en las fiestas orientales que el dueño de la casa donde se hacían las reuniones daba la bienvenida a los invitados derramando aceite sobre sus cabezas, un perfume especial, lo cual traía honra y traía bendición. Qué bonito, ¿verdad? Cómo el Señor nos unge para honrarnos y para bendecirnos. Y mire lo lindo que dice Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cuántos dicen amén? Y habla de la abundancia aquí, porque dice: mi copa está rebosando. Diga: mi copa está rebosando. Es decir, que la bendición de Dios es tan grande hasta rebosar. Diga conmigo: rebosar. Es decir, que quien camina con Dios camina plenamente satisfecho. ¿Sabe cuando uno anda vacío y es que el Señor no me escucha y es que parece que Dios no me bendice? Cuando uno juega dos aguas, cuando la vida cristiana no se toma en serio, cuando no se comienza a través del señorío de Cristo, pero cuando uno se toma la vida cristiana en serio, diga conmigo: en serio. En su casa también diga: en serio. No lo escuché, diga: en serio. ¿Cómo se toma la vida con Dios? ¿Cómo se toma? En serio.
El que se la toma en serio gozará de una copa rebosando de bendición de parte del Señor. Porque Dios no es negrero, Dios no es malo, Dios es bueno. Y déjeme decirle rápidamente para no dejar este último punto. Le dije lo primero, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer su autoridad. Número 2, reposar en su cuidado. Y número 3, regocijarnos en nuestro destino. Mire lo que dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mire, habla del camino. El camino está conducido ¿por qué? Por el bien y la misericordia. ¿Sabía usted que en aquella época el anfitrión, cuando terminaba una reunión, una fiesta especial, ¿sabe qué hacen aquí? Cuando se acaba una fiesta, bueno, hasta luego, hasta luego. Cada uno mire cómo llega a su casa. Los anfitriones sabían que su tarea no terminaba cuando se acababa el banquete. Se preocupaban porque el huésped, la persona que proseguía el camino, llegara seguro hasta su lugar. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que no dejaban a las personas tiradas en el camino. Dios nos cuida todos los días de nuestra vida. No sé qué ha venido enfrentando ni qué va a enfrentar en estos días. Lo que sí le garantizo es que pase lo que pase, el bien y la misericordia del Señor le van a acompañar a usted. ¿Alguien lo cree conmigo? Serán las escoltas, los escoltas, el bien y la misericordia que nos acompañarán. Y nos dice la palabra que llegaremos a nuestro destino. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Una palabra profética en el Salmo 23 de la vida eterna con Cristo. Quien tiene a Cristo Jesús como su pastor, gozará de la vida eterna. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La vida se pasa así. La vida se pasa así. Ahorita vamos a orar 2 familias que en esta semana tuvieron luto. No sabemos cuándo partamos, pero lo lindo es que nos espera la morada celestial por largos días. ¿Cuántos dicen amén a eso? Coloquémonos en pie. Así que este es un encuentro con el buen pastor. El buen pastor que reconocemos como autoridad. El buen pastor en el cual podemos reposar. El buen pastor en el cual nos regocijamos porque nos lleva a puerto seguro. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Vamos a cerrar nuestros ojos en este momento. No sé, no he detectado, tal vez aquí haya, usted tiene los ojos cerrados, permítame rápidamente hacer esta oración. Si hay alguien aquí que ha venido por primera vez y dice: yo anhelo tener un encuentro con el buen pastor. Necesito el pastoreo de Dios en mi vida. Yo quiero vivir eso que se predicó. No tener el Salmo 23 abierto como un agüero, sino hacerlo el estilo de mi vida. ¿Habrá alguien que haya venido por primera o segunda vez a este lugar y diga: yo necesito a Jesús como mi buen pastor en mi vida? Levante su mano. Si ese fuera su caso, Dios les bendiga, Dios les bendiga. El liderazgo siempre está conmigo. ¿Habrá alguien más? Dios la bendiga. Mujer también que levanta su mano. Aquí a mi lado izquierdo, Martica. Una mujer preciosa ha levantado su mano. Allí, Martica. Y vamos a orar por estas personas. Quiero que usted repita conmigo esta oración. Mira, aquí hay otra persona también. El liderazgo está conmigo, ¿cierto? Gracias. Ahí donde se levanta una mano. Le voy a suplicar a usted que levantó la mano y la iglesia le va a acompañar para que usted no se sienta bien. Por favor, repita conmigo esta oración. Dígale así, dígale: Señor Jesucristo. No escuché la iglesia, dígale: Señor Jesucristo, gracias por ser mi buen pastor. Hoy te amo, te reconozco como mi autoridad. Te pido perdón por mis pecados y te clamo que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida y no borrarlo nunca. Soy salvo
en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Oren por ellos, los líderes que están ahí. Oramos por estas vidas para que sean llenas de la presencia de Dios, para que sean fortalecidos. Señor, avívalos con la presencia dulce y perfecta de tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y mientras los hermanos, el liderazgo está orando por ellos, yo voy a pedir el favor que la iglesia levante sus manos al cielo. Tal vez le ha parecido la vida muy cotidiana. Hicimos turismo en Bogotá. Encontramos la gracia de nuestra ciudad. Tal vez usted no le ha encontrado el verdadero sentido a la relación con Dios. Dígale: Señor, yo quiero aprender a deleitarme en ti, verte como mi pastor, como mi amigo, como mi Señor, como mi mejor compañero. Hoy reconozco mi torpeza. Hoy reconozco que sin ti no soy nada. Perdóname, Señor, cuando en vez de ser una oveja me he convertido en una cabra montés, saltando de un lado para otro sin encontrar la verdadera realización. Pero hoy quiero sujetarme a ti. Hoy me quiero sujetar a tu palabra. Hoy quiero ser inteligente. Hoy quiero agradarte. Y por eso te reconozco como el Señor de mi vida, como mi máxima autoridad, como mi pastor. Enséñame a escuchar tu voz, a dejarme formar por ti. Que cuando tú comiences a trabajar en mí a través de la vara y el cayado, yo no me resista a tu pastoreo, no me resista a tu direccionamiento, porque tú sí sabes a dónde me quieres llevar. Yo no sé. Tu camino es mejor que mi camino. Dígaselo: tu camino es mejor que mi camino. Perdóname, Señor, cuando he ignorado tu camino y he buscado el mío. Perdóname, Señor. Hoy renuevo mis votos de consagración delante de ti. Y yo bendigo a un pueblo que se parece al Salmo 23, que acepta el pastoreo de Jesús y que se deja moldear y se deja dirigir. Alguien que con sus manos en alto diga: Señor, gracias porque tú suples toda necesidad mía. Y yo doy gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios porque Él suple toda necesidad. Pero todos vamos a recordar, número uno, que antes de nuestras necesidades está su señorío. No llegar a Dios sencillamente para que nos dé. Antes hemos reconocido su señorío. Gracias, Señor, por suplir toda necesidad. Señor, nos has dicho que tú no suples caprichos, tú suples necesidades. Y yo bendigo a este pueblo y lo proclamo satisfecho en Dios. Que la manera de ver la vida, la manera de enfrentarla, de tomar decisiones, se parezca a Jesús, se parezca a ti, Señor amado. Y terminemos esta oración diciéndole: Señor, que nada me impida morar contigo por largos días en la patria celestial. Alguien que ore por la vida eterna, alguien que pueda comprender en esta oración con sus manos en alto que estamos en esta tierra de paso, pero que nos espera la morada celestial. Señor, yo oro por la vida eterna para todos los que estamos en este lugar. Ayúdanos a vivir con inteligencia, a no apegarnos a este mundo, a que si bien es cierto que aquí tenemos logros y tenemos algunas satisfacciones, no se nos olvide que el mejor regalo es estar contigo durante toda una eternidad. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso a Cristo Jesús, nuestro Señor.